Miguel Hidalgo y la primera fase de la independencia de México. Buenos días, jóvenes. Antes de comenzar, quiero que se imaginen algo por un momento. Cierren los ojos si así lo quieren. Imaginen que viven en una época donde no pueden decir lo que piensan, porque los pueden castigar, donde tienen que pagar impuestos que los empobrecen, donde no pueden elegir su futuro porque otros lo deciden por ustedes. Muy bien, ¿ya lo imaginaron? Abran sus ojos si es que los cerraron. ¿Qué harían en esa situación? ¿Se quedarían callados y aceptarían esa injusticia? ¿O tendrían el valor de alzar la voz y luchar por el cambio? Hoy vamos a conocer la historia de un hombre extraordinario que eligió la segunda opción. Un hombre que cambió para siempre el destino de nuestro país. Miguel Hidalgo y Costilla, el protagonista de la primera fase de nuestra guerra de independencia. Y aquí viene el primer dato que los va a sorprender. Hidalgo nunca quiso ser militar, era un sacerdote, un intelectual, un hombre de libros. Pero a veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que hacer cosas para las que no nos sentimos preparados, ¿verdad? Bueno, eso exactamente le pasó a él. Ahora, cuando pensamos en un ejército, ¿qué se imagina? Soldados uniformados, armas modernas, entrenamiento militar, ¿cierto? Pues bien, el ejército de Hidalgo era todo lo contrario. Su ejército estaba formado por campesinos que llevaban machetes para cortar caña, azadones, que son herramientas que se usan para trabajar en la tierra, ondas que básicamente son como una resortera, pero pues más grandes, y cualquier instrumento de trabajo que pudieran usar como arma. Imaginen por un momento ir a una batalla con las herramientas que sus papás usan en el campo. Eso es exactamente lo que hicieron estos valientes mexicanos. Pero, ¿saben qué? A veces el valor y la determinación valen más que todas las armas del mundo. La gente lo siguió porque creía en él, porque sentían que finalmente alguien los escuchaba y defendía sus derechos. Tanto fue así que la muchedumbre lo nombró generalísimo, un sacerdote convertido en general por la voluntad del pueblo. En un lugar llamado Atotonilco, Hidalgo hizo algo que cambiaría todo el movimiento. Tomó un estandarte, que es como una bandera, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿por qué fue tan importante este momento? Porque la Virgen de Guadalupe no era solo una imagen religiosa para el pueblo de México, era el símbolo que representaba a todos los que se sentían oprimidos, indígenas, mestizos, criollos, pobres, era lo que los unía, sin importar su origen. Imaginen el poder de ese momento, un sacerdote levantando la imagen de la guadalupana y gritando por la libertad. Eso no era solo una rebelión política, era el despertar de toda una nación que había estado dormida durante años, cientos de años. Con este símbolo y con la fuerza del pueblo, las tropas de Hidalgo comenzaron a tomar ciudades importantes, San Miguel el Grande, Celaya, y finalmente llegaron a Guanajuato. Pero aquí, jóvenes, ocurrió algo terrible que debemos conocer porque nos enseña algo muy importante sobre las revoluciones. En Guanajuato, las familias ricas y las autoridades españolas, al ver que venía el ejército de Hidalgo, se refugiaron en un edificio muy fuerte llamado Alhóndiga de Granaditas. Era como su fortaleza. Cuando los insurgentes lograron entrar, la furia acumulada por años de opresión explotó. Y por más que Hidalgo y Allende trataron de controlarlos, no pudieron.
mataron a todas las personas que estaban refugiadas ahí. Este evento nos enseña algo muy duro, pero real. Cuando la injusticia se acumula por mucho tiempo, a veces explota de maneras que nadie puede controlar. Hidalgo mismo reconoció después que fue responsable de estos actos de violencia. Pero la historia continuó. Después de Guanajuato llegó la victoria más grande de Hidalgo en el Monte de las Cruces, cerca de la Ciudad de México. Su ejército improvisado derrotó a 1,000 soldados realistas profesionales, 1,000 soldados entrenados vencidos por campesinos con machetes. Y aquí viene algo que todavía hoy los historiadores discuten. Después de esta victoria, Hidalgo tenía el camino libre para tomar la capital del país. Podía haber tomado la Ciudad de México y tal vez cambiar toda la historia, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Algunos dicen que fue por el recuerdo horrible de Guanajuato, otros que fue por desacuerdos entre los líderes. Lo que sí sabemos es que esta decisión cambió todo el rumbo de la guerra. Cuando Hidalgo llegó a Guadalajara, hizo algo extraordinario. No solo era un líder militar, sino que tenía una visión social muy adelantada para su época. Primero, abolió la esclavitud en 1810. Para que se den una idea de lo revolucionario que era esto, Estados Unidos no abolió la esclavitud hasta 1865, es decir, 55 años después de que lo hiciera Hidalgo. Segundo, eliminó el tributo, que eran impuestos especiales que solo pagaban los indígenas. Era una forma de discriminación económica. Tercero, reconoció el derecho exclusivo de los indígenas sobre sus tierras comunales. Esto era devolver lo que históricamente les pertenecía. Cuarto, creó el primer periódico insurgente, El Despertador Americano. ¿Se dan cuenta, jóvenes? También creía en la importancia de la información y la comunicación. ¿Saben qué me parece increíble? Que hace más de 200 años un sacerdote en una guerra entendiera que la independencia no era solo política, sino que también tenía que ser social, que no bastaba con cambiar de gobierno, sino que había que crear una sociedad más justa. Pero toda esta historia de éxitos está a punto de cambiar drásticamente. El 17 de enero de 1811, en un lugar llamado Puente de Calderón, las fuerzas realistas comandadas por Félix María Calleja se enfrentaron al ejército de Hidalgo. Y aquí viene un dato que los va a impactar. Se dice que 5,000 soldados realistas derrotaron a 90,000 insurgentes. ¿Cómo es posible? Aquí aprendemos algo fundamental. El entrenamiento, la disciplina y el equipamiento militar son cruciales en una guerra. El valor y la pasión no siempre son suficientes. Los líderes insurgentes, Hidalgo, Allende, Aldama y José Mariano Jiménez, fueron capturados y llevados a Chihuahua, donde fueron juzgados y condenados a muerte. Y como una advertencia terrible para cualquier otro que pensara en rebelarse, sus cabezas fueron colocadas en jaulas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, el mismo lugar donde había comenzado la tragedia. Permanecieron ahí por 10 años hasta que finalmente México logró su independencia. Mientras todo esto pasaba en México, algo interesante estaba ocurriendo en España. En 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, que ofrecía algunas reformas: una monarquía constitucional, libertad de imprenta, abolición del tributo, más autonomía local. Era como si España dijera, bueno, les vamos a dar algunas libertades para que se calmen. Pero ¿saben qué? Para ese momento, los mexicanos ya
habían probado lo que era luchar por la libertad total. Ya no querían reformas, querían independencia completa. Jóvenes estudiantes, Miguel Hidalgo y Costilla no vivió para ver la independencia de México. Murió en 1811 y nuestro país se independizó hasta 1821. Pero su sacrificio no fue en vano, porque Hidalgo nos enseñó algo fundamental, que cualquier persona, sin importar su origen, puede cambiar la historia cuando tiene convicciones fuertes y el valor para actuar. Era un sacerdote de pueblo que se convirtió en el líder de una revolución. Sus reformas sociales, abolir la esclavitud, defender los derechos indígenas, estaban siglos adelantadas a su tiempo. Su movimiento no fue perfecto, como vimos en Guanajuato. A veces la violencia se salía de control, pero él mismo reconoció sus errores y asumió la responsabilidad. Eso también es de líderes. Hidalgo encendió una llama que otros continuarían. Morelos, Guerrero, Iturbide, hasta que finalmente, en 1821, México logró su independencia. Pero más que eso, Hidalgo nos dejó un mensaje que sigue vigente hoy, que cuando vemos injusticias en nuestro mundo, tenemos dos opciones: quedarnos callados o tener el valor de alzar la voz. Ustedes, jóvenes estudiantes, también pueden ser protagonistas del cambio en su comunidad, en su estado, en su país. No necesitan ser perfectos, no necesitan tener todas las respuestas, solo necesitan tener la convicción de que las cosas pueden ser mejores y el valor de actuar. El grito de Dolores no solo fue el inicio de nuestra libertad como nación, sino también el comienzo de la lucha por la justicia social en México. Una lucha que, de diferentes maneras, continúa hasta estos días. Como dijo alguna vez un gran pensador, la verdadera grandeza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos. Hidalgo cayó, pero México se levantó. Y eso, jóvenes, es la verdadera lección de esta historia. Muchísimas gracias por su atención, jóvenes. Eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle me gusta, comenten y compártanlo. Saludos.